Mientras nos vamos preparando para empezar el mensaje, vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea el que tome el control de este mensaje y por medio mío eh, sea transmitido lo que nos quiere decir hoy día domingo. Estamos gozosos, hermanos, de estar nuevamente reunidos en comunión para disfrutar de los beneficios y de lo agradable que es estar todos como hermanos para aprender de su palabra, para nutrirnos de su palabra y para participar también en lo que Él nos dejó, la cena del Señor. Hermanos, el día de hoy vamos a ubicarnos en Santiago 3, del 1 al 2. Vamos a orar primero, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor, porque tu obra, por todo lo que tú haces, porque tú, Señor, eres el dador de vida y eres el que permites que estemos aquí presentes para adorarte, para glorificarte, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ilumines con tu espíritu y nos fortalezcas con tu palabra esta mañana. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ubiquémonos en Santiago 3, del 1 al 2. Ya estamos terminando, hermanos, ya terminamos la semana pasada con el capítulo 2 y ahora empezamos el capítulo 3. Cambiamos ya de tema. Santiago ya nos va dando una vuelta y nos está diciendo sobre la lengua. Y empezamos hoy día el tema ya de los peligros del uso de la lengua. Y Santiago 3, 1 al 2 nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La responsabilidad de ser un maestro cristiano es el título del mensaje del día de hoy, hermanos. La responsabilidad de ser un maestro cristiano. Hace algún tiempo escuché una historia que cuando yo estaba preparando el mensaje para hoy me vino a la mente, y cuando realmente no sabes bien de qué trata la historia o no te importa tal vez, uno no le toma mucha atención, pero cuando preparaba este tema me acordé de la historia. Y es que dice que un día llega un paciente grave al hospital. Estaba muy mal, pero todavía consciente, gritando de dolor, y cuando llega la enfermera le pregunta: enfermera, ¿quién me va a operar? Y la enfermera le dice: no sé, déjeme averiguar. Seguía gritando de dolor y preguntando: ¿quién le va a operar? Cuando viene la enfermera con la información del nombre de quién le iba a operar, el paciente empezó a gritar más todavía. Y ya no solo de dolor, sino de desesperación. Y decía: enfermera, no quiero que me opere ese doctor. La enfermera, impaciente, ya le dice: ¿y por qué? Lo que pasa es que yo fui el maestro de este doctor. De ahí viene, hermanos, el tema de la responsabilidad de ser un maestro. Pero en nosotros vamos a ver cuál es la responsabilidad de ser un maestro cristiano. Veamos el versículo 1. Nos dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendremos mayor condenación. El autor de Santiago no nos está diciendo, hermanos, que no nos hagamos maestros.
tengamos en claro, nos está diciendo que no nos hagamos maestros porque debemos saber que recibiremos mayor condenación. Nos está advirtiendo de los retos y desafíos de convertirnos en maestros. Ahora recordemos, hermanos, todos estamos llamados a ser maestros. ¿Por qué? Porque es un don espiritual. Veíamos la semana pasada los dones espirituales en un curso que nos hicieron a los líderes. Y en Efesios 4:11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De la misma manera, hermanos, en Romanos 12 del 6 al 8 nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí también vemos que la enseñanza es un don del Espíritu Santo. Entonces diremos, hermanos, qué bien, este mensaje para mí no es, digamos, muy relevante porque yo no soy maestro. Y tal vez yo no tengo el don de maestro. Quizá, hermano, tú que estás sentado ahí, puedas decir eso. Yo no tengo el don de maestro y la verdad que no estoy interesado en ser maestro. Pero si nos vamos, hermanos, al Mateo 28:20, donde nos dice la gran comisión. Si nos vamos a Mateo 28:20, nos dice, después de encomendar la gran tarea a los apóstoles y a los discípulos, dice, enseñándoles. 28:20 empieza con la palabra enseñándoles. O sea que esa tarea nos fue encomendada a todos y cada uno de nosotros, hermanos. No solamente a los maestros que enseñan en la escuela bíblica, en la escuela dominical, o a los que nos subimos aquí a darles el mensaje, sino a todos, hermanos. ¿Por qué? Por este mensaje que encontramos en Mateo 28:20, de la gran comisión. Bien, hermanos, tenemos serios peligros, o encontramos serios peligros cuando nos convertimos en maestros. Recordemos que todos y cada uno de nosotros, de los cristianos creyentes, somos maestros y estamos llamados a ser maestros. Pero hay peligros en esta responsabilidad. La primera advertencia nos dice, no os hagáis maestros. Y ya vimos que no está diciendo que no es un mandato de que no se hagan maestros o que no nos hagamos maestros. Dice, no os hagáis maestros. ¿Por qué? A ver, ¿por qué podemos pensar que Santiago nos dio esta advertencia? Antiguamente era muy difícil instruirse, era muy difícil prepararse. No había tanta facilidad de la Biblia, por ejemplo, no había mucho acceso a la Biblia, no había comentarios, no había estudios. Sin embargo, ahora, hermanos, nosotros podemos encontrar, si entramos a YouTube, un mensaje ya hecho, descargarlo, copiarlo y presentarlo a otro hermano. En este caso, yo podría haber hecho eso. Un hermano de ustedes que no sube a dar el mensaje y que no enseña en escuela bíblica, puede hacer lo mismo. Grabarse el mensaje y como robots, presentárselo a otro hermano y enseñarle a otro hermano. Ese es uno de los peligros que podemos encontrar. Porque actualmente en YouTube, en Google, hasta en TikTok podemos encontrar esa información. Para mi trabajo, por ejemplo, yo soy un mecánico automotriz. Si necesito un manual, voy a internet, lo descargo. Si necesito un tutorial de cómo hacer una reparación, también hago lo mismo. Si una ama de casa o alguien en casa quiere un postre, una receta de un postre, va a ir
a lo mismo, a YouTube, a TikTok. Pero hermanos, estamos hablando de la palabra de Dios y esto es muy serio. No podemos hacer eso con la palabra de Dios. No debemos hacer eso con la palabra de Dios. Tenemos que leer primeramente la Biblia. Primeramente ir a la Biblia. Luego que vamos a la Biblia, ya podemos encontrar comentarios, pero eso es después de la Biblia. Podemos ir y preguntar a un hermano, como en mi caso. Ustedes saben que yo me cuesta un poco todavía hacer los mensajes, pero ando preguntando a los hermanos que más saben. Sabemos quiénes son los hermanos. Y así ir formando un mensaje, o en el caso de ustedes hermanos, una enseñanza responsable, no con palabras copiadas o no con doctrinas ya hechas por quizá falsos maestros. Esa es la responsabilidad, hermanos. Nosotros tenemos que ser más responsables en las cosas que decimos. La advertencia de que no nos hagamos maestros viene de ahí, hermanos, de que no podemos dar enseñanzas mediocres. Si somos maestros y enseñamos mal, vamos a ser ciegos que guían ciegos. Romano 10:14 nos dice también la importancia y la necesidad de ser maestros. Nos dice, como pues invocarán a aquel en el cual no han creído, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Ese es nuestro llamado, hermanos. La segunda advertencia nos dice que nosotros, los maestros, no solamente, como repito, los que estamos aquí, sino todos ustedes, hermanos, recibiremos mayor condenación. ¿Y a qué condenación se refiere? Para entender esto, vamos a recordar eventos futuros. Escatología. Cuando nosotros seamos arrebatados, nos presentaremos en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no solamente nos van a dar premios, coronas, como ya veíamos hace tiempo. Ahí también nos van a reprender. Aquí también vamos a ser avergonzados en el tribunal de Cristo. Esta es una realidad, hermanos. Esto es bíblico. Vamos a ser avergonzados. Por no enseñar bien, vamos a ser avergonzados. Pero también vamos a ser avergonzados por lo que está en nuestro corazón. Y en 1 Corintios 4:5 nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vamos a ver manifestadas las manifestaciones de nuestros corazones. Entonces, hermanos, ¿por qué quiero ser maestro? ¿Por aparentar sabiduría? ¿Por vanagloriarme de mis conocimientos? ¿Por ser reconocido? ¿O por honra personal? Recordemos, hermanos, que estas preguntas son importantes porque nos llevan al siguiente punto: los falsos maestros. Y todos conocemos y sabemos de falsos maestros. Hay personas que se dicen maestros, pero enseñan cosas que no son verdades. Y siempre han existido este tipo de personas. Nosotros estamos como maestros llamados a aprender la palabra de Dios para poder enseñar al resto. Y de ahí que nosotros vamos a tener conocimiento verdadero de la palabra de Dios con la lectura de la Biblia. Y por eso que no nos vamos a dejar engañar. En una iglesia
una hermana ya empezaba a darse cuenta de que el pastor estaba dando falsas enseñanzas. Lo que hizo la hermana fue anotar los versículos a los que hacía referencia el pastor. Y poco a poco se dio cuenta, o se iba dando cuenta, de que este pastor manipulaba estos versículos y los sacaba de contexto para su propio beneficio económico. De ahí vienen estas falsas doctrinas o estas malas prácticas que nosotros sabemos, por ejemplo, el diezmo. Terminando ya con esta parte de los pasajes que estamos estudiando, hagámonos estas preguntas, hermanos. ¿Sabía yo que soy llamado a ser maestro? Quizá hoy día te enteraste, hermano. Y después de esa pregunta, hagámonos esta pregunta nuevamente. ¿Me estoy preparando para enseñar? ¿Y cuántas veces he dejado de enseñar porque no estudio la palabra de Dios? ¿Cuántas veces alguien ha venido a preguntarme algo o ha venido por ayuda tal vez, pero como yo no estudio la palabra de Dios, yo no sé qué decirle? Preguntémonos, hermanos. La segunda parte nos dice, todos ofendemos muchas veces. Y eso es cierto, hermanos. Todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Y este versículo lo utiliza el Señor para humillarnos, para que nosotros no nos exaltemos y digamos, yo ya casi estoy en el cielo porque soy santo, yo nunca ofendo o yo no peco. Y Romanos 3, del 10 al 12 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos se... Y Romanos 7, del 19 nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero hermanos, hay una persona que nunca ofendió a Dios. Hay una persona que nunca pecó. Y si nosotros preguntamos, ¿quiénes no ofenden a Dios y cómo ofendo yo? Hebreos 4 al 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y primera de Pedro 2:4 nos dice, acercándonos a él, piedra viva y desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La piedra escogida y la piedra preciosa de esta edificación es Jesús. Y vamos al último punto, hermanos, donde nos dice que si alguno no ofende en palabra, este es perfecto. Santiago, haciendo un poco de ironía, nos dice, hermanos, no se hagan maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Ya vimos que ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que no ofenda en palabra. Todos ofendemos en palabra. Y eso inmediata y automáticamente nos hace o nos descalifica para nosotros ser perfectos. Entonces nos dice que si hubiera alguien que no ofenda en palabra, esta persona sería perfecta. Lo que nos dice Santiago es que si existiera alguien que no ofende en palabra, este sería perfecto. Y además, este varón sería capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Cómo nosotros podemos saber que somos pecadores leyendo estos versículos? Y nadie de nosotros podemos decir que no somos pecadores, todos lo somos. Pero nuevamente traemos a nuestro Señor
a nuestro Señor Jesús, el cual nunca ofendió ni en palabra ni en obras. Él siempre obró conforme a la voluntad de Dios e hizo las cosas para agradar a Dios. En 1 de Pedro 2, 22 y 23 nos dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, ni encomendaba la causa al que juzga, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él dejó que hagan todo lo malo con él, con su cuerpo, con sus ropas. Lo transgredieron de una manera increíble, pero él nunca levantó la voz. Él siempre estuvo callado y encomendando la causa al que juzga justamente. Ese es el ejemplo, hermanos, que nosotros debemos seguir. Bien, hermanos, como conclusión y para cerrar ya estos dos cortos versículos, veamos cómo Jesús es el ejemplo en todo para nosotros. Y en esto de ser maestro también es el ejemplo. Porque Jesús enseñó con autoridad. Jesús siempre enseñó con autoridad. Él no enseñaba tímidamente. Él siempre hablaba con autoridad, como lo vemos en Mateo 7:29. Porque les enseñaba como el que tiene autoridad y no como los escribas, nos dice. Jesús enseñaba en todas partes. En Mateo 4:23 nos dice: y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sobre todo, hermanos, Jesús enseñó con simplicidad. Sus palabras eran simples. Él no utilizó palabras complicadas, no utilizó enseñanzas complicadas. Recordemos las parábolas. Todo era entendible. Y los niños le seguían. Los niños iban tras él. En Mateo 18, del 1 al 2, nos dice cómo Jesús llama a un niño de la multitud, porque los apóstoles le preguntan quién es el más grande en el reino de los cielos. Y Jesús no hizo llamar a un niño de lejos, sino vio a un niño que estaba en la multitud escuchándole y les dijo: el que sea como este niño, él será el mayor en el reino de los cielos. Y en otra oportunidad, hermanos, cuando los escribas y fariseos, los sacerdotes y escribas se enojaron al escuchar que los niños le aclamaban, gritaban el nombre de Jesús. Y fue ahí cuando Jesús les reprende y les dice: ¿nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados a ser maestros. Eso es lo que nos enseña. No hablo más de los peligros de la lengua, porque eso ya lo van a tratar más adelante el resto de hermanos. Lo que quiero es que nos quedemos con el mensaje de que nosotros también hemos sido llamados a ser maestros. Cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo, estamos aceptando la gran comisión y con ella la responsabilidad de ser maestros. No desperdiciemos ni desaprovechemos, hermanos, la oportunidad de enseñar a alguien. Y recordemos lo que se dice: el que enseña aprende 2 veces. Y tú, hermano, que aún no te decides por dar el gran paso de fe, aceptando a Cristo, recuerda que el Maestro de maestros, el Señor de señores, te está llamando. Y cuando tu hermano o tu amigo aprendas esto, tendremos el conocimiento pleno y el conocimiento absoluto. Amén, hermanos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque
tú en tu misericordia, Señor, nos llamaste no solamente para aprender, sino también para enseñar. Te rogamos, Padre, que nos ayudes con este desafío y con todos los desafíos que encontramos día a día en tu palabra, porque sabemos que debemos ser cumplidores de tu palabra, oidores y hacer las cosas como a ti te agradan. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos y por ser el modelo de maestro. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos dejaste todas las pautas de cómo hacer esta gran tarea. Te rogamos, Señor, que siempre nos ayudes con tu espíritu a compartir y a enseñar tu palabra día a día. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén.